Cara de rana, la segunda plaga de Egipto, una invasión de ranas cuando la abundancia se convierte en juicio. Luego del impactante castigo de convertir las aguas en sangre, que dejó a Egipto sumido en la desesperación y sin acceso a agua potable, Dios no detuvo su mano. Moisés, obedeciendo la instrucción divina, se presentó nuevamente ante el faraón con una advertencia clara: si no dejaba ir al pueblo de Israel para adorar a Dios en el desierto, una plaga mucho más inquietante llenaría cada rincón de Egipto. Las ranas cubrirían la tierra, saldrían del río y se meterían en las casas, camas, cocinas y hasta en los hornos. Este fue el segundo acto de un juicio progresivo y divinamente calculado, que iría desenmascarando la fragilidad de un imperio que parecía invencible. Dios instruyó a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara sobre los ríos, canales y estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Éxodo 8:5. Y así sucedió. Las aguas se llenaron de ranas que comenzaron a salir en una cantidad inimaginable. No se trataba de unas cuantas ranas por aquí y por allá, era una invasión masiva, fuera de control, que tomó por sorpresa a todo el pueblo egipcio. En un país acostumbrado a ver al Nilo como fuente de bendición y a ciertos animales como objetos de veneración religiosa, esta plaga se convirtió en una burla directa a sus creencias y una sacudida brutal a su cotidianidad. Las ranas, en la cultura egipcia, eran símbolos de fertilidad y estaban asociadas a la diosa Eket, una deidad con cabeza de rana que representaba el nacimiento y la renovación de la vida. La aparición de estas criaturas en cantidades descomunales, lejos de ser motivo de gozo espiritual, se tornó en pesadilla. Donde antes se les veneraba, ahora eran motivo de repulsión y asco. Lo que alguna vez se consideró sagrado, se volvió un instrumento de juicio. Este es un principio espiritual poderoso. Dios puede tomar lo que el hombre idolatra y convertirlo en su castigo. Las escrituras describen cómo las ranas no solo invadieron los espacios comunes, sino que literalmente lo contaminaron todo. Y subirán ranas sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Éxodo 8:4. Las casas egipcias se llenaron de croar constante. Las camas estaban cubiertas de ranas, lo que hacía imposible descansar. Las cocinas y los utensilios estaban invadidos, afectando la comida y la preparación de alimentos. En un tiempo sin electricidad ni puertas selladas, esto representaba una interrupción total de la vida doméstica. No había privacidad ni descanso. No había lugar seguro. El juicio era inescapable. Lo más interesante es que, nuevamente, los hechiceros del faraón intentaron replicar la plaga, y lo lograron. Pero no pudieron detenerla ni revertirla. Solo añadieron más ranas al caos existente. ¿De qué servía multiplicar el problema cuando lo que se necesitaba era una solución? Esto subraya un punto clave: la imitación del poder de Dios no es verdadera autoridad. Puede haber apariencias, engaños, incluso manifestaciones sobrenaturales, pero solo Dios tiene el poder de dar vida y de detener el juicio. Ante la gravedad de la situación, el faraón, por primera vez, claudicó parcialmente. Mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les pidió que oraran a su Dios para que quitara las ranas, prometiendo que dejaría salir al pueblo. Esta fue una señal de que el poder de Dios comenzaba a quebrar su resistencia. Moisés, con total confianza, le ofreció al faraón la oportunidad de elegir el momento en que deseaba que las ranas desaparecieran. ¿Para cuándo debo orar por ti?, preguntó. Faraón respondió: para mañana. Éxodo 8, 9-10. Curiosamente, prefirió pasar una noche más entre las ranas. Esta es una metáfora poderosa. A veces, el orgullo o la costumbre nos hacen tolerar lo intolerable, incluso cuando la salida está al alcance de una oración. Moisés clamó a Dios, y tal como lo pidió Faraón, al día siguiente las ranas murieron. Pero no se evaporaron ni desaparecieron misteriosamente, murieron en masa. Entonces el pueblo tuvo que recoger cadáveres de ranas por miles, apilándolos en montones que comenzaron a apestar. Y recogieron montones de ellas, y apestaba la tierra. Éxodo 8:14.
Lo que una vez fue símbolo de vida y fertilidad, se convirtió en símbolo de muerte y descomposición. El hedor se impregnó en toda la nación. Incluso cuando la plaga fue detenida, sus consecuencias perduraron. El juicio deja marcas, no pasa sin dejar rastro. Este episodio también nos enseña algo profundo sobre el corazón humano. Cuando el faraón vio que el alivio había llegado, endureció su corazón nuevamente. Su arrepentimiento no fue genuino, fue producto del sufrimiento, no de una convicción interna. Esto es común en la historia de la humanidad, muchos buscan a Dios en la angustia, pero lo olvidan cuando la tormenta pasa. El faraón representa a todos aquellos que hacen promesas a Dios solo para obtener alivio, pero que no están dispuestos a cambiar de verdad. Este tipo de actitud conduce a más juicio, no a redención. La segunda plaga también es un reflejo de cómo lo que debería darnos gozo puede convertirse en motivo de tormento cuando es idolatrado. Los egipcios veían en las ranas una representación de lo divino, y Dios usó ese mismo símbolo para mostrarles su error. Él no comparte su gloria con ídolos, ni tolera que las criaturas ocupen el lugar del Creador. Las ranas dejaron de ser un símbolo de fertilidad para convertirse en un instrumento de opresión. Lo que comenzó como una bendición, se volvió maldición por causa de la rebelión. Además, esta plaga sirve para mostrar que el juicio de Dios también tiene un componente pedagógico. Dios no estaba interesado únicamente en castigar a Egipto, sino en mostrarle a Israel y a todas las naciones que Él es real, justo y poderoso. Cada plaga era una lección visual, un mensaje espiritual y un acto de poder sobrenatural que no podía ser ignorado. A través de estas señales, Dios estaba revelando su carácter. No es un Dios distante ni indiferente, sino un Dios que se involucra, que responde al clamor de su pueblo y que actúa contra la injusticia. Hoy, esta historia sigue teniendo aplicación. Las ranas pueden representar aquellas áreas en nuestras vidas que hemos elevado a niveles de idolatría: el dinero, el poder, la belleza, las ideologías. Dios, en su misericordia, puede permitir que esas cosas nos invadan hasta que veamos que no pueden salvarnos. Solo cuando reconocemos que necesitamos al verdadero Dios, el juicio se detiene y comienza la restauración. La plaga de las ranas nos recuerda que la solución a nuestro caos no está en multiplicar las causas del mismo, sino en volver al Creador con humildad y obediencia. En conclusión, la segunda plaga de Egipto fue una invasión repugnante y desconcertante de ranas que interrumpió todos los aspectos de la vida egipcia, burlándose de sus dioses y demostrando que solo Jehová es el verdadero Señor de la vida. A pesar de la oportunidad de redención que se le ofreció al faraón, su endurecimiento provocó que el juicio continuara. Esta plaga fue una advertencia temprana, un llamado al arrepentimiento antes de que el juicio se intensificara aún más. Dios mostró su poder, pero también su disposición a escuchar la oración de los justos. La lección está clara: cuando Dios habla, es mejor obedecer a tiempo, antes de que las ranas lleguen a nuestra cama. La segunda plaga de Egipto, aquella que cubrió la tierra con ranas, no solo fue un evento desconcertante y perturbador para los egipcios de aquella época, sino que también representa un acto de juicio divino con múltiples capas de significado que aún hoy pueden enseñarnos sobre la naturaleza de Dios, la realidad del pecado y las consecuencias de la idolatría. Este suceso, ocurrido después de que las aguas se convirtieran en sangre, fue un golpe directo a la cosmovisión egipcia, un país cuya cultura estaba imbuida de símbolos y deidades relacionadas con la naturaleza, la fertilidad y la vida misma. La aparición masiva de ranas invadiendo hogares, espacios sagrados, utensilios de cocina e incluso las camas, fue una manifestación que trascendió lo meramente físico para convertirse en un acto simbólico con una profunda carga espiritual y cultural. Egipto, una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas del mundo antiguo, estaba profundamente arraigada en sus creencias religiosas politeístas. Entre sus dioses más venerados se encontraba Eket, la diosa rana, símbolo de fertilidad, renacimiento y protección. Eket era representada como una mujer con cabeza de rana, y su imagen estaba asociada a la fertilidad del Nilo y a la capacidad de traer vida.
Una divinidad maternal que protegía a las mujeres en el parto y aseguraba la renovación constante de la naturaleza. Por eso, la plaga de las ranas no fue solo una molestia ambiental o un desastre sanitario, fue una burla directa y deliberada contra uno de los ídolos más queridos del pueblo egipcio. Lo que antes era símbolo de bendición y vida, en manos del Dios de Israel se convirtió en un instrumento de juicio y humillación. Esta inversión del significado, de bendición a maldición, revela un principio espiritual fundamental: Dios no tolera que sus criaturas, ni siquiera los símbolos de vida y renovación, sean objeto de adoración o usurpación de su gloria. Esta plaga, en su desbordante abundancia, mostró también el carácter progresivo y calculado del juicio divino. No fue un castigo inmediato y extremo, sino una demostración gradual de la autoridad de Dios sobre toda la creación y los falsos dioses. Moisés, como mediador entre Dios y el pueblo, obedeció la orden divina de extender su vara sobre las aguas, provocando que las ranas emergieran en cantidades inimaginables. Las ranas invadieron cada rincón de Egipto, cubriendo ríos, estanques, canales, casas, camas, cocinas y hornos. No hubo lugar seguro. Esta invasión masiva rompió la rutina diaria, afectó la higiene, el descanso y la preparación de alimentos, creando un caos total. En una época sin las comodidades modernas, sin puertas y ventanas selladas, la presencia constante y perturbadora de estas criaturas hizo imposible llevar una vida normal. La reacción del pueblo egipcio fue de desesperación y repulsión, pero el faraón, con su orgullo característico, se mantuvo firme en su decisión inicial de no liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, ante la presión y el sufrimiento que la plaga ocasionaba, accedió a negociar, llamando a Moisés y a Aarón para pedir la remoción de las ranas, prometiendo dejar partir al pueblo. Esta promesa, aunque temporal y condicionada, fue una muestra del impacto que la plaga había tenido sobre él. Una señal de que el poder de Dios comenzaba a quebrantar la arrogancia y la resistencia del hombre más poderoso de Egipto. Moisés, con plena confianza en el poder divino, le ofreció al faraón elegir el momento en que quería que las ranas desaparecieran, a lo que respondió que fuera al día siguiente, prefiriendo soportar una noche más de tormento. Este detalle revela cómo a veces el orgullo humano puede hacer que las personas soporten sufrimientos innecesarios antes de aceptar la solución, un reflejo de la resistencia que el corazón humano puede mostrar frente al llamado a la obediencia y al arrepentimiento. Cuando Moisés clamó a Dios, las ranas murieron en masa, pero sus cuerpos quedaron esparcidos por toda la tierra, causando un olor nauseabundo que permeó la nación egipcia. Lo que comenzó como una invasión viva y activa se transformó en una acumulación de cadáveres en descomposición, simbolizando la muerte y la corrupción que siempre siguen al pecado y la rebelión contra Dios. Este detalle no debe pasar desapercibido, pues muestra que el juicio divino, aunque puede cesar, deja consecuencias palpables y duraderas. No es algo que se pueda ignorar o limpiar fácilmente, las heridas del pecado y la desobediencia dejan marcas en la historia y en la vida de las personas. La tierra apestaba a causa de la plaga, un recordatorio físico y visible de la realidad espiritual del juicio y sus secuelas. Los hechiceros y magos de Egipto, que en el primer episodio habían replicado el milagro de convertir el agua en sangre, en esta ocasión también lograron imitar la plaga de ranas, aunque con la diferencia de que su poder no pudo detener ni revertir el juicio. Su participación amplificó el caos, mostrando que, aunque pueden existir imitaciones y trucos superficiales, solo Dios tiene la autoridad y el poder real para actuar en la historia humana. Este enfrentamiento de poderes evidenció la falsedad de los dioses egipcios y la supremacía del Dios de Israel, que no solo podía desatar juicio sobre Egipto, sino también removerlos a su voluntad, subrayando que Él es soberano sobre toda la creación. El endurecimiento del corazón del faraón, que volvió a negar la libertad al pueblo de Israel tras el fin de la plaga, es una lección eterna sobre la obstinación humana. Muchas veces, las personas reconocen el poder de Dios o experimentan su misericordia, pero su arrepentimiento no es genuino, sino motivado por la conveniencia o el sufrimiento temporal. Esta actitud superficial, común en la historia humana,
lleva a un ciclo de juicio y liberación que solo puede romperse cuando el corazón se rinde sinceramente al Señor. La historia del faraón nos invita a examinar nuestras propias vidas para descubrir si nuestras respuestas a Dios son auténticas o meramente reacciones momentáneas al dolor. Este relato también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la idolatría y cómo aquello que adoramos puede ser usado para nuestra condena. Las ranas, en la visión egipcia, eran bendición y vida, pero Dios las convirtió en símbolo de juicio y malestar. De esta manera, nos recuerda que todo ídolo es frágil y está sujeto a la autoridad divina. Cuando elevamos cualquier cosa por encima de Dios, sea el poder, el dinero, la fama, la apariencia o incluso las creencias, nos colocamos en una posición peligrosa. El juicio que cae sobre Egipto es un aviso para todas las naciones y para cada persona. La gloria que merece solo Dios no puede ser usurpada ni compartida con ningún otro. Además, esta plaga tiene un significado pedagógico para el pueblo de Israel y para nosotros hoy. Dios no castiga gratuitamente, sino que utiliza sus juicios como enseñanza, demostrando su soberanía y llamando a la humanidad al arrepentimiento. Cada plaga fue una oportunidad para que Egipto reconociera que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, un Dios justo, poderoso y misericordioso. A través de estas manifestaciones, Dios revela su carácter y su propósito redentor. La plaga de las ranas, por tanto, no solo fue una señal externa sino una invitación a cambiar, a dejar de lado la rebeldía y confiar en la verdadera fuente de vida y bendición. Cuando aplicamos esta historia a nuestra realidad contemporánea, podemos ver cómo las ranas pueden representar las áreas de nuestras vidas que se han convertido en ídolos o que generan caos y destrucción. Pueden ser adicciones, relaciones tóxicas, ambiciones desmedidas o ideologías que nos alejan de Dios. La abundancia de estas ranas puede llegar a invadir nuestro corazón y nuestra mente, causando desorden, sufrimiento y alejamiento de la paz verdadera. Dios, en su misericordia, puede permitir que estas áreas se manifiesten para que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Él y busquemos la restauración. Finalmente, esta segunda plaga de Egipto es una advertencia solemne para todos nosotros. Cuando Dios habla a nuestras vidas, lo hace con autoridad y propósito. La resistencia y el orgullo solo prolongan el sufrimiento y el juicio. Es mejor responder con humildad y obediencia, aceptando la corrección y el llamado a volver a Él. La historia del faraón y las ranas nos enseña que el poder de Dios es real y que su misericordia está siempre disponible, pero que la oportunidad de arrepentimiento no dura para siempre. Las ranas invadieron la tierra, las casas y las camas de Egipto, y con ellas, la lección se hizo imposible de ignorar. Solo Jehová es el Dios verdadero, digno de gloria y adoración. Cuando ignoramos esta verdad, inevitablemente enfrentamos consecuencias que pueden apestar y permanecer en nuestras vidas mucho después de que el castigo haya terminado. Por eso, la invitación que nos queda es clara: no esperemos a que las ranas lleguen a nuestra cama. Obedezcamos a tiempo, demos espacio a Dios y dejemos que su poder y su amor transformen nuestra realidad antes de que sea demasiado tarde.